Ante que todo reciban un cordial saludo, queridos hermanos y amigos que ven este vídeo. En oportunidades anteriores me he presentado delante de vosotros, llamándolos a exhortación, a comprensión, y a que puedan ver que así como el Señor me informó o me mostró desde el año 2012 todas estas cosas que están aconteciendo y que están por acontecer todavía, la realidad de que su venida es cierta y verdadera, no como muchos la están tomando hoy en día. Me presento ante ustedes porque hay una cosa que le pedí al Señor en oración y veo que eso se está cumpliendo en esta semana. Sé que el Señor es sabio en todo lo que hace y en todo lo que dice. Y sé que tenemos que ser claros de vista y entender todo lo que hoy en día está pasando en el mundo. Sé que la palabra dice que tenemos que echarnos colirios en los ojos para poder ver bien. Como también Jesús en muchas oportunidades nos llamó a que prestemos oído y escuchemos las palabras que Él nos estaba transmitiendo. Lo que sé que, aunque muchos se den golpes de pecho y aunque muchos digan que por sus obras pueden lograr alcanzar algo, la misma palabra de Dios nos enseña que no es así, porque no hay justo ni siquiera uno. Y no hay nadie que en realidad busque a Dios y busque la verdad que a través de Cristo nos fue transmitida. Dios es un ser santo, puro, separado totalmente de todo lo que Él creó. Él es independiente. Él puede subsistir solo y no necesita ni de nosotros ni de nadie. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Y hasta el sol de hoy, como Él prometió a Noé, después del diluvio, no ha faltado ni la siega, ni la sementera, ni el frío, ni el calor, ni la lluvia temprana, ni la lluvia tardía, ni ha faltado ni el invierno, ni el verano, ni ninguna de las estaciones. Él ha cumplido todas sus promesas a esta humanidad. Y tiene promesas que están próximas a cumplirse, pero solo a aquellos que de verdad crean en Él. Como les dije, estoy haciendo esta grabación por este hecho en la cual le oré a Dios y le dije que precisamente si ya estaba su retorno próximo, me permitiera hacer algo que por causa de empleo, que por causa de muchos factores, no estaba en la posibilidad de hacer, y que la única forma que lo pudiera llegar a hacer es que Él me diera el tiempo y preparara todas las cosas para que yo lo pudiera hacer. No sé si habrá oportunidad, como lo dicen todos los demás hermanos, porque hay muchos vídeos en las redes sociales llamando al arrepentimiento, llamando a la búsqueda de Cristo, llamando a la reflexión. Y lo triste es que son muchos los que tristemente no van a recibir la bendición que quizás durante tantos años han estado esperando. Todo este proceso que se ha venido dando desde el 2019, desde que el Señor me habló al oído y me dijo, el tiempo se acabó. Es un tiempo donde Él sacudió la iglesia. En el vídeo anterior yo les hablé de un sedazo. Les hablé de que Él me mostró un sueño que Él estaba o que iba precisamente a separar las piedras de lo que es arenilla. O sea, los que de verdad creen de los que no creen. Él iba a probar en quién tú tendrías tu confianza. Si de verdad, a pesar de todo lo que pasó,
todo lo que pasa, tú sigues confiando en Él. Tú sigues depositando tu fe en Él y no te dejas dominar por todas las fuerzas externas que se están dando ahorita. Porque en realidad Satanás está moviendo en una forma muy estratégica a la humanidad. Y la está engañando de una forma que incluso muchos cristianos ya han caído. Está sembrando el temor, el terror, por unas circunstancias que se están presentando que en realidad no son como nos las quieren exponer o como nos las están mostrando. Simplemente cuando les interesa tenemos que andar de una forma, pero como no les interesa, no nos dan la libertad de poder elegir, sino que nos imponen reglas e inclusive hasta nuestros derechos civiles de poder mostrar, hablar y exponer no solamente nuestra opinión, sino la opinión de expertos que en realidad conocen la materia, son censurados. Entonces, yo no vengo a juzgar ni a criticar, yo lo que vengo es a hacerte un llamado a ti, tú que me estás viendo. ¿En quién pusiste la confianza? El Señor me está haciendo sentir que ya está a la vuelta a la esquina, como decimos nosotros en mi tierra. Me está haciendo sentir que ya no queda nada. Yo les he estado diciendo desde que empecé estos vídeos, inclusive desde diciembre del año pasado, que la puerta está así, cerrada. Pero no hay cerrojo pasado, ni tampoco el broche ha pasado por completo. Es cuando una puerta está así junta, pero no todavía no ha sido cerrada. Y que todavía podemos llegar y tocar. Y que todavía podemos llamar y ser atendidos. Que todavía podemos buscar a ese Dios que está cerca de nosotros y que puede todavía ser hallado. Mientras no se dé aquello que tanto durante tanto y tantos siglos se ha venido expuesto o exponiendo como un hecho específico conocido como el arrebatamiento, el jarpazo, como lo llaman los israelitas, no se empezarán a dar las cosas que el Señor me ha ido mostrando. Yo se las he ido exponiendo. Incluso en el video anterior se los dije, que el Señor me había mostrado que muchos volcanes iban a erupcionar, inclusive que en las Islas Canarias iba a erupcionar uno, que yo, como les dije anteriormente, pensaba que era el Teide, y resulta que es el Cumbre Vieja. Uno de los volcanes a los que todo el mundo le teme, porque es un volcán que puede partir la isla y puede una ráfaga caer al océano, y la caída de esa plataforma puede provocar un tsunami que puede llegar e inundar América, muchas zonas de América, las islas caribeñas, inclusive parte de África, Europa, o sea, un desastre total. La Biblia nos expone que van a suceder hechos donde se va a menguar la población del mundo. Como también nos dice que se van a dar juicios donde Dios precisamente va a castigar a aquellos que no supieron entender lo que Cristo expuso en Juan capítulo 3. Si nosotros tomamos la palabra de Dios y nos vamos a ese capítulo específico, vemos algo que yo normalmente lo he expuesto mucho en todas mis enseñanzas y que no sé si todavía la gente no ha entendido. Pero voy en este momento incluso a decirlo, porque a veces creo que ni los cristianos lo han entendido todavía. La palabra de Dios dice así, el mismo Jesús nos los advirtió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, entienda bien, entregó a su propio Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos dio la muestra de que él era el Hijo de Dios y de que él tenía un poder tan igual que el de su Padre, a través del cual nos podía dar esa vida eterna que nos ofrece a través de su muerte en la cruz? Todos tenemos que entender algo, y lo vuelvo a repetir como otras veces. Todos somos pecadores, como lo dije al principio de este vídeo. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque de Dios. Pero Dios se acercó al mundo y entregó a su Hijo. Y él fue rechazado por el mundo y fue castigado, y sobre sí llegó nuestros pecados y fue crucificado. Un ser que no tenía pecado murió por el pecador. Un ser que no tenía o no merecía el castigo, llevó el castigo sobre sí. Un ser que era bendito y santo, se maldijo a sí mismo para que tú y yo seamos bendecidos en su obra. Pero ¿qué significa creer en Él? ¿Qué significa esa parte de que a través de Él podemos recibir la vida eterna? Ni tú ni yo tenemos la oportunidad de pagar lo que debemos delante del trono de Dios. Nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de poder pagar el precio tan alto que nos tocaría pagar por causa de nuestros pecados. Ahí es donde se muestra el principio de esta frase que Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a alguien que no tenía pecado para que muriera en lugar del pecador y pagara el precio que delante de él era necesario ser pagado para que nosotros podamos acercarnos a él y reconocer nuestras fallas. Como dije, podemos acercarnos a él y reconocer que somos pecadores. Pero no es venir y decir: Señor, yo reconozco que soy pecador y eso y tal, y ya. No. Es con la certeza en tu corazón, con la verdad depositada en ti, reconozcas que eres un pecador, que necesitas de esa obra de Dios que está escrita en esta palabra, y que es algo cierto y verdadero porque ya ha sido más que demostrado por la ciencia, por personas inclusive ateas que han llegado a reconocer la certeza y la verdadera de Cristo, y por la misma historia. Porque si nos damos cuenta, la historia del ser humano se divide en el tiempo en que Cristo estuvo en la tierra, antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido hecho en toda la creación ni en todo el mundo, ni suceso, ni nada que se pueda comparar con lo sucedido con el Hijo de Dios. Porque si vemos, no hay nada en la historia que permita que esta misma haya podido ser dividida como lo fue. Por eso, no hay más muestra que dar, porque la misma historia nuestra nos dice que Él sí estuvo. No hay más engaño que creer, porque ya sabemos la verdad, pero no queremos creerla. Todo ser humano, la gran mayoría hasta este momento, ha oído hablar de Jesucristo, pero no creen. No han querido entender que le necesitan. No han querido dar su brazo a torcer, incluso cristianos
que se cierran a sí mismos y no quieren escuchar las razones que están escritas aquí por las cuales ellos tienen que cambiar su forma de ser. Y lo único que saben decir es, Dios me cambiará. Dios es un caballero y hasta de la misma boca de ellos ha salido. Él no irrumpe en la vida de nadie. Él nos entregó un libre albedrío, una libre decisión, un poder de poder aceptar o rechazarle a Él. Y si le aceptamos y si decimos amarle, como el mismo Jesús dijo, entonces debemos seguirle y obedecer sus mandamientos. Les digo, es algo muy difícil para nosotros. La primera batalla que tenemos que tener para poder alcanzar eso es pelear contra nosotros mismos. Porque nuestros deseos, esta carne se revela tanto que incluso nos conlleva a traicionar esa confianza que Cristo deposita en nosotros. Pero como les estaba diciendo, en ese capítulo está la clave de todo lo que precisamente va a suceder a partir de quizás el segundo después que usted vea esta grabación. Hay un hecho bíblico que está escrito, profetizado, hablado, declarado desde siglos y siglos, y que le fue mostrado incluso al profeta Daniel, pero se le pidió a él que no lo expusiera, porque todo estaba guardado para el final de los tiempos. Y que luego ese misterio se le fue revelado a Pablo, y Pablo sí lo expuso en Primera Tesalonicenses y en Primera de Corintios. El arrebatamiento. El hecho de que no todos vamos a morir, sino que habremos algunos que podemos llegar a ser rescatados de Cristo y ser liberados del juicio venidero que ya se está empezando a dar en este mundo. Les sigo diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ustedes han oído lo que les he expuesto. Cristo vino hace 2000 años, no para juzgarte a ti, ni para juzgarme a mí, ni para juzgar a la humanidad, sino para que podamos arrepentirnos delante de Él, reconociendo nuestras debilidades y pecados y confiando en Él, no confiando en más nadie, sino en Él. Y eso es lo que precisamente, podemos decir que hemos fallado la mayoría de los cristianos. Y me incluyo no porque yo lo haya hecho, porque quizás sí lo hice y no recuerdo. Pero lo que sé que desde que conozco a Dios, desde que conocí a Cristo, he perdido muchas cosas por amor a Él. Porque no he titubeado en no aceptar la corrupción dentro de la iglesia, el corrompimiento del corazón, incluso hasta de la mujer que amaba. Pues como le estaba diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo el que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Cristo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces entendemos lo que en realidad nos puede llegar a salvar. Creemos que es esta vida la única y que debemos disfrutarla porque después no hay más nada. Les digo una cosa, la vida es así, comparado con la eternidad que no tiene medida. Y yo prefiero haber sido rechazado, despreciado, alejado, incluso bloqueado en el teléfono por aquellos seres a los que yo les quise dar mi amor y el amor de Cristo que a través de mí iba hacia ellos, por no ese poquitico de tiempo, sino por la eternidad.
he sido despreciado, rechazado por esa gran verdad, por la verdad del amor de Cristo. Y por ese amor querer llevar a la luz y a la verdad a aquellos que estaban equivocados. Muchas veces le he orado a Dios y le he dicho, Señor, es que soy yo el que estoy equivocado. Pero cada vez que leo esto, me doy cuenta que no. Y siento, como les dije en el vídeo anterior, en esas conversaciones que tengo con Él cuando oro, en su respuesta, de que Él está conmigo y que siga adelante, siga luchando y batallando y siga creyendo en Él. Y así lo sigo haciendo y confiando. Siempre, 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 yo creo que cada momento en que estoy con la disponibilidad, lo primero que digo, Señor, sé que es pecado contra ti, perdóname, porque uno piensa hasta el más mínimo pensamiento. Por cualquier cosita que pasa. De repente uno se enfurece, de repente uno esto, de repente uno el otro, de repente, como hoy en día andan más desnudas que vestidas, pasa una muchacha que de repente me atrae la atención y peco en mi corazón. O sea, tantas cosas. Yo soy un hombre como lo eres tú, o quizás una mujer también viene siendo en ese tipo debilitada. Dios conoce nuestros corazones y nuestros sentimientos. Él no dice que somos extranjeros. Perdón, Él dice que somos extranjeros de este mundo, perdón. Corrijo mi expresión. Pero Él no nos dice que hemos dejado de ser hombres ni mujeres de este mundo. Porque aunque somos extranjeros, en este mundo vivimos. Y en este mundo es donde precisamente estamos siendo como las dos piedras pulidos. Y entre ellas, inclusive, llegamos a caer muchas veces. Por eso es que Él dice en su palabra que Él nos sostiene con su mano derecha y nos levanta. Porque Él sabe que vamos a caer. Y por eso en esa parte que le leí anteriormente dice que no hay ni uno que busque a Dios. Porque nuestra tendencia está hacia el mal. Y simplemente con voltear la cabeza ya hemos pecado. Ya sea de vista, ya sea de oído o ya sea de esto. Porque estamos escuchando el chisme que le está diciendo la otra persona al otro. O entre la misma iglesia los chismes que se dicen entre ellos. Nadie está exento. Entonces por eso les digo, Cristo no vino a juzgarnos. Él sabe nuestras debilidades. ¿Quién puede engañar el corazón a Cristo? Si un mismo fariseo se lo dijo a Él, Señor, sé que no hay hombre alguno que te pueda engañar porque tú conoces el corazón de los hombres. Y es una gran verdad. ¿Quién puede engañar al Señor? Hay un versículo en Job, capítulo 9, que dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con Él, no podrá responderle a Dios ninguna sola de sus preguntas. El sabio de corazón y poderoso en fuerzas, ¿podrá acaso endurecerse contra Dios y ganar? Por eso mismo les digo, joven, con Dios nadie puede. Y la verdad es que Él nos amó tan grande. Y entonces dice, para continuar, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que les estoy diciendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que les he estado diciendo. Cristo vino al mundo para salvarnos, pero nosotros hemos querido más el pecado, las tinieblas, el darle satisfacción y gozo a esta carne. ¿Cuántas veces no he escuchado yo de mujeres y hombres decir, hay que darle gusto a esta carne? Yo les digo una cosa, aquellos que vengan diciéndote que hay que darle gusto a esta carne,
que hay que disfrutar la vida mientras se tenga y todo eso. Dile que tú prefieres más perder tu vida en esta tierra y ganar la eternidad que ganar la vida en esta tierra, disfrutarla y pasar la eternidad en el infierno, porque el infierno es real. Y en el vídeo anterior yo se los reflejé y les hice la pregunta: ¿qué deseas para ti? Entonces, esta es la condenación. El mismo Cristo lo dijo, porque todos los pecados fueron juzgados ya, y el culpable de todos ellos ya fue juzgado, que fue Satanás. El juicio se dio y Cristo venció. Pero ahora la condenación es esta: que el que cree se salva, el que busca de Cristo, y el que no cree, ya de por sí él mismo se condena por no creer en la obra milagrosa de Cristo en la cruz por la vida de él. Los exhorto, hermanos, amigos, que ven este video, ojalá sean muchos, y ojalá sean muchos que lo transmitan, quienes den like para que YouTube lo siga propagando. Pero les digo una cosa realmente: ya va a suceder dentro de poco esto que tanto se ha declarado. Vamos a desaparecer muchos, pero quizás no los que querramos, o quizás no la cantidad de los que creemos que vamos a desaparecer. Y me incluyo yo, porque yo sé que después, así como dijo Pablo, que después de poder haber sido heraldo, puedo inclusive hasta ser descalificado. Pero no descalificado por mi falta de fe, sino descalificado porque quizás pueda ser engañado, como la misma palabra nos enseña, que hasta los mismos creyentes pueden llegar a ser engañados por Satanás. Y ese es el grave error, que creemos que Satanás no nos puede engañar porque estamos bajo la cobertura de Cristo. El mismo Cristo se lo dijo a Satanás cuando Satanás quiso tentarlo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué nosotros lo tentamos, queriéndonos ser más fuertes que el mismo Cristo y dejándonos seducir o tentar por Satanás, creyendo que Dios nos va a librar, cuando el mismo Dios nos dice que no le tentemos? Cuando el mismo Dios nos dice que Él no es el culpable del pecado, que Él no tienta a nadie, porque en Él no hay pecado. Dejemos de comportarnos como niños y seamos sabios en nuestro entendimiento. No sé si ya habrá más tiempo, pero les digo, cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo se le quite ese poder que tenía de convencimiento, la única forma en que tú podrás ser salvo es que te dejes matar por el nombre de Cristo. Y lo vuelvo a recalcar: si no me quieres creer y si no quieres creer a nadie de los que estamos avisando, no digas que no se te dijo. Pero la única forma en que después puedes lograr alcanzar esa meta es rechazando lo que el mundo te va a ofrecer después de ese momento. Rechazando la mentira de que vamos a ser abducidos por extraterrestres y aceptando incluso morir por el nombre de Cristo. Espero tomes la mejor decisión y te arrepientas ahora, para que puedas tú también irte en ese arrebatamiento con la misma fe que tanto yo como muchos tenemos y esperamos. Dios les bendiga a todos. De verdad, deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.